tardes, estimados participantes. Hoy daremos la unidad número 3 de electrónica, que trata del circuito electrónico integrado de señales. En nuestra unidad están presentes los amplificadores operacionales, el amplificador operacional como amplificador de forma inversor, también amplificador no inversor. Otro tema que contiene esta unidad es el amplificador como sumador, también como diferenciador, integrador y derivador de señales. También están presentes los filtros activos, paso bajo, y por último los circuitos integrados, el temporizador 555, que es uno de los más usados en electrónica. Ahora les voy a dar una breve introducción, no sin antes hablar que los circuitos electrónicos integrados deben conocerse o cómo están compuestos. Ejemplo, eh, como observan acá en la diapositiva, esto es un circuito, es un integrado donde ven el voltaje, la tierra, GND, salidas, es encapsulado. Allí lo tienen presente en forma integrada. Es un chi, como pueden observar, integrado o microchi, tienen en esas terminaciones. ¿Por qué? Es un elemento semiconductor hecho de silicio. Este elemento es con lo que lo fabrican, claro está. También puedo decirles que son como resistores, condensadores, los componentes electrónicos y los transistores y diodos. Ya en las unidades anteriores habíamos visto lo que es el diodo, habíamos visto lo que es los circuitos electrónicos integrados de señales, le- circuitos electrónicos, perdón, no de señales, sino como el transistor y esas partes. ¿Qué significa un circuito electrónico? Que comprende los elementos que son inseparables o interconectados eléctricamente, de tal manera que el circuito integrado no se pueda separar por motivos de comercio, de construcción, claro está. Se pueden utilizar innumerables tecnologías como construir dichos circuitos. Hoy en día los llamamos circuitos integrados. Originalmente se conocía como monolíticamente circuito integrado, se abrevia CI. Ahora, los amplificadores operacionales, amplificador más usado que se va a hablar en el final de esta unidad es el 555. También ellos, ¿por qué son buenos esos integrados? Porque trabajan, por ejemplo, de 3 a 5 voltios. Estos circuitos tienen su parte inversora y la parte no inversora. Por ejemplo, si queremos que funcione como un comparador, que envíe una señal, que por lo menos compare el voltaje. Si está por encima de tal voltaje, enciende. Si está por debajo de otro voltaje, no enciende. También como flash, como intermitente, este 555 se puede usar. Puede esto hacerse un circuito con este integrado, colocando su resistencia, también sus filtros o los condensadores, y se hace un circuito que funcione con LEDs, porque el LED trabaja de 3 a 5 voltios y se maneja de esa manera, con un 555. ¿Qué son amplificadores operacionales? Acá en este concepto que está en esta diapositiva, lo podemos definir de la siguiente manera. Es un amplificador de alta ganancia directamente acoplado que generalmente se alimenta con fuentes positivas y negativas, lo cual permite que se obtenga unas incursiones tanto por arriba como por debajo. Como ustedes observan,
En este símbolo que está aquí abajo es el modelo ideal del amplificador operacional. En la figura, observen los dos pines de alimentación bipolar, más o menos B sub S. Este que tenemos acá, más B sub S menos B sub S. Es una entrada no inversora, que es el más B sub S. También tenemos esa entrada no inversora, perdón, que es el más B, y la entrada no inversora, la menos B. Y una salida, como observan acá, que algunos integrados que tienen esta configuración son el LM386, para que ustedes lo busquen por allí, por internet, por su datasheet, el LM386. Y disponen de un bypass, un pin de bypass también. Este modelo que le estoy mostrando, este símbolo, el amplificador solo responde a la diferencia de tensión entre los dos terminales de entrada o a su potencial común. Es decir, la misión del amplificador operacional es la diferencia de tensión entre las dos señales de entrada, como le estaba diciendo. Cuando sirve como comparador, compara los voltajes y el que es idóneo pasa y el que no pasa, no enciende. Es decir, con el mismo resultado tendremos aplicando la entrada, por lo menos que estamos acá en este amplificador de 1 milivoltio, que es por la entrada B-Swing, que es la entrada acá. Por acá, donde dice entrada, alimentamos con ese voltaje de 1 milivoltio y nos daría 1 como 1.001 milivoltio de entrada menos, y aplicando 6 voltios en la entrada nos daría 6.001, se le suma, y en la entrada no inversora. Ya en los pines quedarán lo que tenemos acá abajo. En los pines quedaría una resistencia de salidas nula entre 100 a 200 vatios, una fuente de tensión ideal, el amplificador de AC y DC y un ancho de banda infinito, típico en algunos en miliwatios, megavatios, perdón. Y 1 más 1 menos 1 me da igual a 0. Esto en la forma virtual se hace así de esa manera. El más o menos o menos B, el principio de tierra virtual. Esto es como para ver de dónde sale, cómo trabaja el modelo ideal del amplificador operacional. Por lo menos el amplificador operacional se alimenta con fuentes positivas y negativas. Se caracteriza especialmente porque su respuesta viene dada en frecuencia, cambio de fase o alta ganancia, y se determina por la realimentación introducida externamente cuando se conecta o se le alimenta por este lado el voltaje. Así como pueden ver el símbolo que les estoy mostrando, así trabaja el amplificador operacional. Está compuesto internamente así, en su símbolo, claro está. El amplificador operacional, acá les dejo eso como parte de teoría. Aquí volvemos a tener el símbolo del amplificador operacional y sus elementos, la entrada inversora, la entrada no inversora. La polarización puede ser menos B, polarización negativa, más B, polarización positiva. Y aquí obtenemos que es la ganancia, el voltaje de salida es A, ganancia menos voltaje 2 menos voltaje 1. Esa es la fórmula y sus elementos en este símbolo que les acabo de mostrar. En esta parte les muestro los distintos encapsulados. Tomé unos referenciales que son, como se puede decir, se usan bastante, el 741, el LM741, y cómo está compuesto internamente este integrado y de las formas en que pueden encontrarlo. En encapsulados de 8 pines, en encapsulados de 10 y de 20 pines, también encapsulados de esta manera en metálica, que este encapsulado ya es para que trabaje a altas corrientes, por eso viene con esa forma y con ese material. Ya estos trabajan con corrientes más bajas, que es el M741,
Y como todo amplificador, como todo operacional, tiene su entrada inversora, la no inversora, igualmente como el símbolo que les mostré anteriormente. Pero aquí sí me dice, por lo menos este datasheet de este que está acá, del 741 me muestra el OXE, me muestra el voltaje positivo, me muestra la entrada no inversora, la entrada inversora, la salida y la tierra. Como pueden observar acá lo mismo, ya cuando se conecta en el circuito o en la placa, pues acá tenemos con sus pines se identifica dónde va a ir el positivo. Por lo menos el pin 7 va a ser la alimentación positiva y el pin 4 va a ser la alimentación negativa de cuando le entre el voltaje de entrada. El operacional está compuesto internamente por muchos transistores encapsulados y circuito integrado. Ejemplo que le estoy mostrando, el M741. Acá tenemos que es el de metal, que le digo yo que es de latón. También tiene su data chip para identificar los puntos de conexión, sus números, para poderlo conectar en un circuito. Igual que acá tenemos el cerámico, es de 20 pines. 1, 2, 3, 7, 14 pines. Este que tenemos acá, 7 pines por lado. También tiene su para no inversora, tiene su parte inversora, tiene su OXE, tiene su voltaje positivo, su tierra, para trabajar como comparador, como les dije, también para hacer un flash para que trabaje en forma intermitente con un circuito externo para que se conecte a él y haga la función de por lo menos intermitente que los LED enciendan, apaguen con estos operacionales. El amplificador operacional ideal es un circuito integrado que contiene varias etapas. Etapa de transistor interconectado, de manera que el conjunto pueda amplificar señales. ¿Qué quiere decir esto? Que este amplificador es usado, este operacional, es usado como amplificador, tiene su entrada inversora, no inversora, también su voltaje positivo, tiene su salida y el voltaje de corriente directa. Además, permite operar señales en operacional encapsulado. Este mismo integrado puede llegar a servir para lo que les comenté de comparador o para que haga un circuito de encender luces intermitentes, flex, en este caso. Seguimos acá con el mismo símbolo, la entrada inversora, la no inversora, voltaje positivo, voltaje negativo. Aquí lo deduce voltaje menos es entrada no inversora, el voltaje más es entrada no inversora, perdón, voltaje menos es voltaje inversora. El V0 voltaje es de salida, V6 menos V6 es alimentación necesaria para polarizar los transistores en la región activa. Esto para que el transistor funcione y sirva como switch en ese caso, de que él cierre su contacto internamente y alimente o pase por allí el voltaje que necesitamos para el circuito, o en este caso, si usamos unos transistores para hacer el circuito que les comento y tomo de referencia de nuevo en forma intermitente, pues también se puede hacer con unos transistores, simplemente como los vimos en la clase anterior, en el encuentro número 2. Esto, en esta parte te voy a dejar una interrogante: ¿qué operaciones puede realizar un amplificador operacional? Yo coloqué allí una de las más importantes, pero hay otras operaciones que también se pueden realizar con este operacional. Por lo menos como seguidor de voltaje también podría servir ese amplificador que lo vamos a ver más adelante. Genera señales, se puede amplificar, comparar señales, integrar o derivar señales, eliminar el ruido, esta parte importante que también sirven para trabajar con señales de bajo voltaje y quitan el ruido ya a través de los filtros. Como ustedes ya vieron también en la clase, en el encuentro 1, pues allí hablé de los filtros
y di como ejemplo del filtro que usa CanTV en la telefonía, cuando se conecta al módem y el teléfono de fijo, pues allí se conecta un filtro para eliminar el ruido para cuando esté hablando por teléfono y el ABA de CanTV funcionando el internet no ocasione ruido a la hora de hablar en una llamada. Convertir la señal alterna en directa y convertir tensiones en corriente. Esa es una de las operaciones que se pueden realizar con este amplificador operacional. Hay otras que ustedes en el material que les voy a subir y videos que les voy a hacer, que quiero que vean, pues allí como implementarán esta parte que les estoy dando acá. El amplificador operacional inversor. Acá en resumidas cuentas, se habla es cuando el circuito se alimenta por la entrada positiva y a través de, como ustedes observan en este símbolo, ya tenemos la resistencia 1, la resistencia 2. Podemos a la entrada negativa a través de R1 acá, que está entrando acá por la negativa. La realimentación puede darse a través de la R2, que tenemos acá una realimentación, y es el punto de tierra virtual que ya está en un potencial cero. El circuito comúnmente más utilizado en un circuito de ganancia constante es el amplificador inversor. Esa es una de las características importantes de este amplificador, porque invierte una señal de 180 grados, es decir, el valor de la tensión de salida está en oposición de fase con la entrada y su valor se obtiene al multiplicar la tensión de entrada por la ganancia, así como ustedes observan en esta figura, está la fórmula que le estuvimos acá en parte teórica diciendo, y se reduce a esta fórmula, ¿ves? Voltaje de salida es igual a menos R2 entre R1 por el voltaje de entrada. Ese es el resultado de cuando estamos hablando de una operacional en forma de inversor. Ahora, amplificador no inversor, ya aquí se alimentaría por la parte positiva en la tensión de entrada de voltaje de entrada que dice que es la salida de B sub S. Esta tensión de salida genera una corriente a través de R2, acá en esta realimentación que ustedes observan, hacia el terminal inversor y a su vez a través de R1. Se genera una corriente hacia el mismo terminal, pero con signo contrario, por lo que ambas corrientes se anulan, reflejando la salida de tensión de entrada amplificada. Tomando en cuenta lo que hemos venido hablando, hay que tener la referencia del circuito para lo que se va a hacer. Por eso he citado el mismo ejemplo del amplificador, el mismo símbolo, la misma figura, ejemplo, porque ustedes vean que es prácticamente lo mismo, pero es que se alimenta por la otra entrada. La fórmula ya la vieron de la entrada del amplificador inversor. Acá tendríamos la fórmula ahora del amplificador no inversor, que sería B sub 0 R1 más R2 entre R1 por el voltaje de entrada, deduciendo todo, y considerando que la corriente es igual a cero, que la corriente 1 y la corriente 2 es igual, por lo tanto, da esta fórmula que ustedes tienen acá. Y la final, la ganancia de tensión, es la siguiente, R1 más R2 entre R1. Esa es la ganancia de tensión. Ahora el amplificador como seguidor de voltaje. Lo había ya comentado, el amplificador como seguidor de voltaje. La característica es considerado como un tipo de buffer o también llamado de ganancia unitaria. O también funciona como amplificador operacional. Allí les dejo esa teoría para que la tengan como material de apoyo. Acá dice que se dice que cuando el seguidor de voltaje tiene una alta impedancia de entrada, proporciona un efecto de aislamiento en la salida.
También elimina todo efecto de carga. Además, gracias a esta característica, el seguidor de voltaje pide muy poca corriente al circuito de entrega cuando se le da una señal y aumenta la capacidad de entrega de corriente al circuito que recibe la señal. Por ejemplo, si tenemos 3.3 voltios de entrada, tendremos que una misma salida. Se entiende como que es una bobada, ¿no? Que entre 3.3 voltios y ¿para qué voy a colocar un integrado allí o una operacional para que me entregue los 3.3 voltios igualmente? Para eso se colocaría, diría uno, directo, pero no. Puede pensarse porque esta configuración se puede hacer para muchas aplicaciones de modo funcional. Podemos usarlo con un circuito que queramos tener siempre un voltaje, por lo menos de lo que me estaba explicando, de 3.3 voltios, y quiero tenerlos a la salida 3.3 voltios. Y allí protegería lo que es el circuito, ya con este integrado, ya haciéndolo de forma directa, no estoy protegiendo nada porque no me está, porque no tiene ningún integrado. Entonces, es bueno usarlo como seguidor de voltaje también, este amplificador, porque sirve para esas características que les di anteriormente. Acá siguen otras características más, en forma más resumida, algunas características, como les dije ya, una es impedancia alta de entrada, otra impedancia de salida baja, proporciona ganancia de potencial que es igual a uno, por eso es que si es 3.3 igual a 3.3, lo que le expliqué anteriormente, no tiene resistencia de realimentación y el valor de voltaje de salida es el mismo que el de la entrada. En este cuadro comparativo tenemos estas características por aparte, lo que es amplificador como sumador, amplificador como diferenciador y amplificador como integrador. Cuando es amplificador sumador, pues él me va a dar la capacidad de sumar dos señales. Cuando es amplificador diferenciador, pues ¿qué va a hacer? Él diferencia, por lo menos de esta figura que tengo acá, lo que es la tensión de salida, ahí proporciona la derivada de la señal de entrada constante en un tiempo igual a RC, como está acá, teniendo ya el condensador y teniendo una resistencia. Por lo menos ahí generalmente se hace igual a cero cuando estamos en el amplificador como diferenciador y proporciona variaciones de tensión. Cuando es un amplificador como integrador, esta característica aplica una tensión de entrada voltaje E a una resistencia 1, lo que da lugar a una corriente IE. Como ustedes observan acá, voltaje E va a dar una corriente IE, lo que da como resultado que el amplificador inversor en la parte negativa es igual a cero y en la parte positiva es igual a cero también, pero por tener impedancia infinita, toda la corriente de entrada IE pasa hacia el condensador, este condensador se carga y esta corriente la llamamos I sub cero, ya no sería I sub E. Convertidor analógico digital y digital analógico. Esto, cuando se habla de estos conversores, eh, habríamos que, ustedes ya tienen que tener conocimiento de la parte digital, como de lo que son las compuertas NAND, OR y todas esas compuertas, porque aquí ya hablaríamos como tan esta figura de que al convertirlo de analógico a digital me va a salir en forma de 8 bits cuando estamos hablando de forma lógica, lógica programable, ejemplo, o cuando se habla de estas compuertas que les acabo de decir. Mientras se habla de convertir una señal analógica, que se dice que se hace y se desea una tensión de corriente en una señal digital también mediante un cuantificador, estas codificaciones.
para entenderlo de una manera más fácil, se utiliza en el equipo electrónico y como les digo, si yo tengo una señal analógica acá, pasa por este muestreador que está acá, luego por un cuantificador y luego por un calificador, pasando por todas estas etapas, en veámoslo como un circuito integrado, él me va a dar las distintas lecturas en esta parte que ustedes observan acá. Cuando le entre una señal, vamos a agregar un momento para que lo vean. Cuando le entra una señal en tiempo discreto al cuantificador y una señal cuantificada, y aquí entraría la señal digital cuando él ya hace la conversión de analógico a digital. Vamos ahora a observar los filtros ideales. Los filtros ideales alteran o borran las frecuencias no deseadas, dependiendo del rango de frecuencia que pasen o atenúen, y se pueden clasificar en los siguientes tipos. Está el paso bajo, paso banda, como observan ustedes en esta figura, está el paso baja, paso alta, paso banda y detiene banda. Acá, como ven en las gráficas de estas ganancias que ustedes observan acá, tenemos un tiempo, una arrancan desde cero prácticamente, esta arranca después de cero, ya que me forma un pasabanda, y el tiene banda es la siguiente forma, siguiendo con el mismo ejemplo. Se dice que el rango de frecuencia que pasa por el filtro se llama P sub B, que es pasabanda. Y en este periodo de rango de frecuencia que no pasa el filtro, o que no pasa la frecuencia por el filtro, en ese periodo se llama detiene banda. La respuesta ideal de estos filtros se muestra acá en esta figura, como les dije ya anteriormente. El pasabanda deja pasar cierto rango de frecuencia, el paso alto deja pasar frecuencias altas y atenúa las frecuencias bajas, el filtro paso bajo deja pasar frecuencias bajas y atenúa frecuencias altas. El rango de frecuencia que pasa por el filtro se llama pasabanda, acá observan en esta figura, y el filtro ideal tiene una ganancia de 0 decibeles, de manera que la amplitud ni crece ni disminuye, como ustedes observan acá, está la amplitud, está de esta forma. El rango de frecuencia se conoce como detiene banda. Los filtros pasabanda detiene bandas de cada filtro se muestran en esta figura, ya lo dije. Observen algo. Mientras los filtros pasa baja y pasa banda, acá no tienen, no se repite el DCB. Si observan, uno tiene un P sub B y tiene un E sub B. En cambio, los otros sí tienen dos E sub B o un P sub B o dos P sub B y un sub B. Como ustedes ven, pasa banda y detiene banda. Es lo contrario que detiene el detiene banda, tiene dos P sub B. Acá dos E sub B y acá dos P sub B. Acá solamente tendría uno y uno, ambos, pasa baja y pasa alta. Llegamos al circuito integrado temporizador 555. Allí les dejo ese concepto y esa parte teórica como la parte de historia de este integrado. Como observan acá en este integrado tiene su entrada 1, que es el pin de tierra, el pin 8 es el pin de positivo de voltaje, la entrada de voltaje, tiene una salida en el pin 3, tiene un reset en el pin 4, integer en el 2, y es de 8 pines, suelen funcionar como un circuito integrado flip-flop, se utiliza comúnmente para proporcionar retardos de tiempo, también se utiliza como intermitentes, se los mencioné de cuando di la breve introducción, también como comparadores, se utilizan comúnmente para proporcionar retardo de tiempo, como lo acabé de mencionar,
Este temporizador es muy usado en electrónica, aún se usa. Se define también como un integrado temporizador electrónico que puede observar ustedes en la figura que les mostré. Está constituido por sus diversos pines de conexión, ya se los mencioné, y su voltaje de pin de tierra en ese caso es el 1. Que hay que estar uno pendiente muy bien de eso para no conectar polaridades diferentes porque se puede quemar o averiar el integrado. Con este integrado se puede controlar las luces intermitentes, se puede regular el tiempo que tarda en apagarse una luz, se puede también para ajustar el tiempo de una tostadora y otras muchas más funciones. Y en esta parte, pues, la historia de este circuito en 555 que fue introducido en 1971 y se fabrica desde esa fecha. A partir del 2003 se hicieron muchas copias o millones de unidades de este circuito y aún comúnmente, como les acabé de mencionar, se usa este integrado en nuestra electrónica. Ya con esto llegando al final con este integrado 555. Espero que tengan este material para que junto al otro material de apoyo que les suba, pues tengan bastante información y cuando mande la actividad, por favor, pendiente de la entrega, porque eso difiere en la nota, siempre lo digo, entregarla a tiempo o antes sería muy responsable. Ya después de la fecha, pues por lo menos la plataforma nos da una fecha de entrega y hasta allí hay tiempo de entrega. Esto, tengan en cuenta también lo que les envíe, les voy a especificar qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y por el mismo medio de la plataforma me harán llegar la actividad sumativa 3. Bueno, ya llegamos al final con este análisis del circuito integrado 555. Como le dije, tomen en cuenta también los videos de referencia que les voy a dejar allí en un documento Word para que los puedan sacar los links y puedan observar estos videos y que son los siguientes, estos videos. Aquí, como ven, hay convertido de digital a analógico un material, hay filtros ideales, práctica de laboratorio también para que vean cómo funciona esto amplificado en la forma virtual en un laboratorio y amplificador operacional de inversores y no inversores. Y también tengan en cuenta si hay algún trabajo, alguna cosa, las normas APA y solamente como recomendación les dejo esa parte. Así que me despido, nos veremos en nuestro próximo encuentro. Hasta luego.